instrumento. Sí, sonido probando donde esté. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Ustedes han visto seguramente caminando por la calle a dos jóvenes con cara de extranjeros, con cara de yanquis normalmente, siempre muy jóvenes, siempre altos, delgados, ojos claros, a veces no serán ojos claros, ¿no? Pero casi siempre, que van con una camisa blanca, con un pantalón oscuro, siempre deprisa, sin detenerse en ninguna parte, y que visitan hogares. Y ustedes de repente han dicho, esos son mormones, sí conocen algo de ellos. Efectivamente, vamos a hablar de los mormones, de su origen, de su enseñanza, de sus prácticas. Así que continuamos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos y de los Últimos Días. Esa es una imagen de Jesús que ellos utilizan y que quizá esté en su templo principal de Salt Lake City, de la ciudad del lago salado, traducido, ¿no? Que está en el estado de Utah, en Estados Unidos. ¿Quién fue el fundador de esta iglesia? Joseph Smith, José Smith. Nació José Smith en Sharon, Estados Unidos, en el año 1805. Quiere decir que estamos hablando de una iglesia que comenzó a funcionar en el siglo XIX, hace apenas 200 años, ¿no? Lo cual quiere decir que de 200 años a 2000 que tiene el cristianismo hay bastante diferencia. Él nació en una familia presbiteriana. Los presbiterianos son los anglicanos norteamericanos. Cuando los anglicanos evangelizan Norteamérica, entonces fundan lo que se llama la iglesia presbiteriana. Pero después, en su adolescencia, cuando la familia se traslada a Manchester, que está cerca de Nueva York, él pasa a la iglesia metodista. Si recuerdan, en la primera charla sobre la división de los cristianos, recordábamos que los metodistas nacieron en Inglaterra y que eran unos grandes predicadores, así muy grandilocuentes, que propiciaron el gran despertar de la fe evangélica. Sí, tuvieron una gran fama, se extendieron mucho y predicaban en las calles en estilo semejante a como lo hacen los evangélicos aquí en Latinoamérica. Entonces él se siente cautivado por la iglesia metodista, se acerca a ella y empieza a participar en el culto. Pero hay muchas disputas entre las iglesias, hay muchas peleas, hay muchas discusiones, y él en su adolescencia se siente muy cuestionado y pasa por una profunda crisis de fe. Es entonces cuando él tenía nada más que 15 años, cuando él, según él cuenta, recibe una revelación en la que un ángel le anuncia que él va a restaurar el cristianismo originario en la tierra. Él va a devolverle al cristianismo todo lo que ha perdido. A los 3 años, en el año 1823, se le aparece el ángel Moroni, o Moroni, a veces aparece sin acento, en la colina Cumurá, y allí le entrega unas planchas de oro con el evangelio que Jesús predicó en América. Ese es, fíjense bien en él, fíjense su mirada, vean lo bonito que es, porque Joseph Smith tuvo más de 30 mujeres y engendró unos 50 hijos. Así que supongo que debía ser bastante bonito, ¿no? Porque, cónchale, para conquistar tantas mujeres. Efectivamente. Bueno, es que son 2 iglesias y hay que ir un poquito deprisa. Pero podemos ir, vamos a devolvernos, pues. Ok. Ahí tenemos para que tomen nota.
recibe las planchas de oro en 1823, cuando tiene nada más 18 años. Entonces él, al recibir supuestamente esta revelación, empieza a compartirla con sus hermanos y con otras personas, y empieza a reunir una serie de adeptos. Recuerden, como explicábamos en la primera charla, que es propio de Estados Unidos que surjan muchas iglesias, es decir, allí hay muchas iglesias evangélicas, así que una más tampoco llama tanto la atención, ¿no? Así que fácilmente puede recibir a aquellos que no se sienten muy bien con los metodistas, no se sienten muy bien con los presbiterianos, y entonces ven el genio, la virtud de este hombre tan bello, y entonces comienzan a seguirlo. Recibe, según cuenta él mismo, el sacerdocio de Aarón por la imposición de manos de San Juan Bautista. El mismo San Juan Bautista se le aparece, le impone las manos y recibe entonces el sacerdocio de Aarón. Pero después, nada más y nada menos que los apóstoles predilectos, San Pedro, el apóstol Santiago y San Juan, también se le aparecen, le imponen los tres las manos para que reciba un sacerdocio superior, el sacerdocio de Melquisedec. Por lo cual ya ha sido investido con una grandísima autoridad. Empieza a reunir adeptos y comienza una peregrinación desde Manchester hasta Missouri, con el fin de formar una comunidad propia. En esos momentos todavía hay algunas extensiones de los Estados Unidos sin colonizar. Saben que los Estados Unidos es un país grandísimo, ¿no? Inmenso, ¿no? Fue polígamo, más de 30 mujeres y 50 hijos. El fin le llega joven, cuando tiene tan solo 39 años, cae preso, acusado de fraude, de inmoralidad, de malversación de fondos y de estar formando una especie de ejército personal, se supone que armado, ¿no? Y entonces, acusado de eso, de poder ser un conspirador, de formar una especie de mafia, de manejar mucho dinero, de tener muchas mujeres, empieza a tener una fama tan terrible, que estando él encarcelado, la población toma la cárcel y lo lincha, junto con uno de sus hermanos. Y así muere José Smith, en manos de la gente indignada, que teme que se apodere también de sus hijas, para que las sume a su harén, ¿no? A su gran conjunto de mujeres. No lo pueden copiar todo porque el tiempo es oro. Bueno, aquí la presentación salió mal porque enredé, lo hice muy rápido. Bien, José Smith, a su muerte, como recuerdan aquella expresión de la división dividida, también su iglesia se divide. Su principal sucesor es Brigham Young, o sea, joven, pero no siempre fue joven, este sí llegó a viejo. Brigham Young sale de Missouri y se establece en el actual estado de Utah, de los que son fundadores ellos mismos. Los mormones organizan una caravana inmensa de miles de personas y se establecen allí, empiezan a construir su propia ciudad, que luego forma parte del estado de Utah, y ponen su sede en Salt Lake City. Es curioso que en las revelaciones que recibe José Smith y que transmite a sus adeptos, les dice que es Missouri la tierra que Dios ha elegido para que se establezcan los mormones. Pero realmente no se cumple su profecía. Realmente él profetizó muchas cosas y no se cumplió ninguna. Una de esas fue que era Missouri la tierra elegida, pero no, finalmente los mormones donde se establecen es mucho más allá, en Utah, en Salt Lake City, en la ciudad de Salt Lake City, que es una ciudad totalmente mormona, ¿no? Incluso el estado está gobernado en gran parte por personas que pertenecen a esta religión. Y hay una pequeña estadística, no se lee bien el negro, pero sí se ve, ¿no? De 1990
7 millones en todo el mundo, distribuidos en 128 países. 7 millones de mormones. En Latinoamérica, unos 300.000. Aproximadamente hace 15 años ya. No sabemos si son más, si son menos, serán un poquito más seguramente. Pero también hay unos cuantos que se declaran fieles a José Smith, los josefistas, y que sin embargo abolen, ellos mismos quitan la poligamia, no la practican. Y otros, pasa que la fecha se quedó corta ahí, otras divisiones se extinguen. A la muerte de José Smith se fundaron o se establecieron como 6 grupos diferentes, de los cuales solo prevaleció el de Brigham Young, que fue el que se extendió y perseveró más, y los josefistas, que son ahora aproximadamente nada más que 100.000. 100.000 comparados con 7 millones. Por tanto, los que representan realmente a los mormones son los sucesores de Brigham Young, que también fue polígamo, también tuvo varias mujeres. Los josefistas no querían serlo, pero no prosperaron. Debe ser que les gustaba más tener muchas mujeres a los que continuaron la secta. El libro del Mormón. El libro del Mormón es el libro que junto con la Biblia ellos enseñan, aunque lo que enseñan sobre todo es el libro del Mormón. En el libro del Mormón hay citas bíblicas. Se reconoce la Biblia como libro sagrado. Vamos a ver. Es que lo cambié y se movieron algunas cosas. Escrito en planchas de oro, en una lengua desconocida. Lo tradujo Smith al inglés por medio de una especie de cristales, el Urim y el Tumim, unos cristales mágicos, por los cuales él tenía, fíjense, imagínense un libro en láminas de oro. Ese libro debió valer millones de dólares en oro, ¿no? Él sube a la montaña del Qumran y a la colina, y allí lo encuentra enterrado, donde Dios le revela, lo desentierra y lo ve, ¿no? Y allí habla con Moroni, que le va explicando toda la revelación. Pero después él tiene que traducir esas planchas, y como están en un lenguaje de símbolos como egipcio o algo así, entonces él la ve como una especie de cristales de lentes que se pone, y entonces mientras él va viendo las láminas, en los lentes se le va dibujando en inglés, y entonces lo va dictando. Y entonces él pone como testigos a 3 hombres, que yo tenía los nombres ahí pero no los puse, se lo dicta a 3 testigos y a su esposa, a una de sus esposas, ¿no? O quizá todavía no tenía varias, yo no sé, algunos detalles no los desconozco, porque de repente fue después que empezó a coleccionar mujeres. Sin embargo, esos 3 testigos nunca vieron las láminas. Entonces, ¿cómo podía él traducir de las láminas de oro? Yo creo que si las ven le roban por lo menos una hojita. ¿Cómo podía él traducir aquel manuscrito en láminas de oro delante de ellos y que ellos escribieran, sobre todo uno de ellos que era el que más escribió, sin tener ese libro delante? Pues nada, sencillamente él lo tradujo sin tener el libro delante. La traducción realmente no fue así. No fue como arriba, como está arriba. Así, leyendo él en las láminas de oro metidas ahí en una especie de anillas. Sino que, según los testigos, él hundía la cabeza en su sombrero para que la luz no lo deslumbrara, y con la cabeza metida en su sombrero y las piedras que luego recibieron el nombre de Urim y Tumim, tomado de la Biblia, que era una especie de dados que usaban los judíos para echar suertes a ver lo que Dios les decía, ¿no? Ellos con el Urim y el Tumim los echaban así y decían, bueno, parece que Dios quiere esto. Eso sale en la Biblia, en algunos pasajes, en 4 o 5 pasajes habla del Urim y el Tumim. Parece ser que Smith no habló nunca del Urim y el Tumim, sino que fue su sucesor el que dijo que José Smith usó el Urim y el Tumim, que era una especie de lentes mágicos, de piedras mágicas, ¿no? Entonces así, ahí estaba José Smith traduciendo el libro, que lo veía las letras reflejadas en el sombrero. Si eran bien escritas, permanecían, se borraban las letras y aparecía el siguiente párrafo,
pero si no habían sido bien escritas por el escribiente, permanecían ahí y les decía, lo escribiste mal, porque yo la sigo viendo. Esa es la narración fantástica. Así que no fue así, sino mirando en su sombrero, como él tradujo el libro del Mormón. La historia es la siguiente. El libro nos narra cómo llegó el Evangelio a América antes de la colonización, es decir, antes del siglo XV y XVI. Saben que la colonización empezó en el siglo XVI sobre todo, puesto que fue descubierta América a finales del siglo XIV, siglo XV. La tribu israelita de Leí atraviesa el océano y llega a América del Norte en el 600 antes de Cristo. Imagínense, en el 600 antes de Cristo, atravesar todo el océano desde Tierra Santa que da al mar Mediterráneo. Se supone que de repente esa tribu atravesó toda Asia, llegó al océano Índico y dio la vuelta. No sé, porque no creo que atravesara todo el Mediterráneo y llegara al Atlántico y cruzara todo el Atlántico, pero no sé cuál sería la ruta, pero el caso es que ellos llegaron a América en el 600 antes de Cristo. La tribu de Leí no aparece en la Biblia, aunque él la relaciona con la tribu de Manasés. Así que tenemos a unos judíos presentes en América 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Sus descendientes reciben el nombre en el libro del Mormón de lamanitas y nefitas, los cuales los lamanitas son los malos, que luego acabaron siendo los pieles rojas. Y los buenos son los nefitas, que fueron exterminados por los lamanitas, porque eran terriblemente malos. De tal manera que los nefitas quedan exterminados en el año 421 después de Cristo, según la datación del libro del Mormón. Pero antes de que los nefitas desaparecieran de la faz de la tierra, de las Américas, Mormón y su hijo Moroní escribieron el libro del Mormón por mandato divino y lo escondieron antes de que los lamanitas los exterminaran. Y el libro del Mormón narra la venida de Cristo a América después de su resurrección y de su ascensión al cielo, creo, ¿no? Creo que después de la ascensión, pero bueno, el caso es, después de la resurrección se aparece a los apóstoles, pero luego se va a América y se aparece a los judíos que están en América, a los descendientes, y organiza la Iglesia Cristiana de América, en el mismo siglo I, ¿no? Pero esa iglesia se acaba cuando son exterminados los nefitas en el siglo V, esa iglesia se termina, pero queda enterrada en láminas de oro. Como el oro no se corrompe, pues está totalmente conservado. Entonces se imaginan a Mormón y Moroní labrando todo el libro del Mormón en un idioma desconocido, en láminas de oro allí, letra por letra, grabándolo en letras, en láminas de oro. Impresionante, ¿verdad? Una cosa sumamente impresionante. Quizás fue un ángel el que se lo escribió, porque es una obra sobrehumana, ¿no? Yo no conozco nada parecido en la historia universal. Porque grabados en una pared, en una lámina de oro, en una, ¿no? En 2 láminas de oro, pero un libro entero de cientos de páginas en láminas de oro. Una cosa sumamente increíble, ¿no? Además de que hace falta una técnica impresionante para hacer láminas de oro finas, ¿no? Incoherencias del libro del Mormón, son muchas. Parece inspirado en una novela histórica de Solomon Spaulding, titulada The Manuscript Found, el manuscrito encontrado. Precisamente, el libro del Mormón es un manuscrito encontrado, ¿no?, por José Smith. Entonces, analizando algunas novelas de la época de José Smith, consiguieron esa y dicen, oye, ¿cómo se parece al libro del Mormón? Porque o Smith era un gran escritor o simplemente se copió de otro escritor de más experiencia que él. El libro del Mormón es nacionalista y racista, imagínense. No soportó aquel norteamericano que el Evangelio no fuese predicado en la misma América y que Jesucristo hubiese nacido en Israel.
Y entonces dijo, no puede ser, Jesucristo tiene que ser norteamericano. Y si no es norteamericano, tiene que venir aquí a Norteamérica en persona. Que no vamos a permitir que otro nos hable de Jesucristo, sino que Jesucristo tiene que venir a América. Por tanto, hay muchos rasgos de nacionalismo, de que los norteamericanos son los mejores, de que ellos son los que tienen todo, de que el paraíso estaba en Norteamérica, el paraíso terrenal estaba allí, no estaba en Asia ni estaba en África, sino que estaba en las verdes praderas de Norteamérica. Allí estaba el paraíso terrenal. Y tiene bastantes signos de racismo. Saben que, sobre todo en algunos estados de Norteamérica, hay un racismo bastante acentuado, y más todavía entonces. Ahora se ha superado bastante, creo, ¿no? Pero aunque haya todavía mucho, pero se ha superado en gran manera. No hay leyes racistas, no hay nada que... Pero anteriormente hasta había muchas leyes que eran racistas. Missouri era del sur, todos los estados del sur eran profundamente racistas. Entonces por eso se queda reflejada esa mentalidad en el libro del Mormón, diciendo que cuando los ángeles pecaban se ponían negros, o que no sé qué y lo otro, y cuando eran buenos eran blancos y tal. Sí, ahora sí. Sí, porque la presión de las leyes civiles en Estados Unidos les obligó a quitar la poligamia y a admitir a los negros, porque si no les acusaban de marginación y entonces los podían de alguna manera hundir, ¿no? Execrar, ¿no? Como no darles ningún tipo de privilegio. Aparecen algunas alusiones a escritos de William Shakespeare, que es uno de los escritores más famosos de Inglaterra, del siglo XVI, poeta, escritor de obras de teatro. William Shakespeare escribió en el siglo XVI. El libro del Mormón, aparentemente, se escribió 400 años antes de Cristo. Quiere decir que entre Shakespeare y la supuesta escritura del libro del Mormón han pasado 1000 años. ¿Cómo sabía entonces esa gente que existía, ¿no? Es como si encontráramos citas del Quijote en el libro del Éxodo. Imagínense que usted empieza a leer eso y dice, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, diríase que vivía un hidalgo de caballero. No puede ser. Bueno, las citas bíblicas, saben que aparecen citas bíblicas en el libro del Mormón, en inglés naturalmente, porque está escrito en inglés. Entonces los estudios revelan que las citas bíblicas son textuales de una traducción de la Biblia en inglés que se llama la traducción del Rey Jaime, traducción que se hizo en el siglo XVII. Entonces, ¿ese libro del Mormón fue escrito antes de Cristo o fue escrito después de Cristo? ¿Lo descubrió José Smith o lo inventó José Smith? ¿Fue descubierto o fue inventado? Se habla de caballos, burros y vacas, animales que no existían en ese tiempo porque fueron traídos de Europa. En América no había caballos. Entonces no había nada de eso. Más bien, cuando los indígenas veían a aquellos hombres a caballo, se llenaban de terror, ¿no? Veían a aquellos hombres a caballo con esas lanzas y decían, ¡qué espanto!, ¿no? Esos hombres poderosos montados a caballo, en animales terribles y veloces. Se usa el término para llamar a Dios Jehová. Esto sirve para los testigos de Jehová, también nos lo explicaron. Ese término Jehová es el modo de leer Yahvé que se introdujo entre los judíos masoretas, llamados masoretas, muy posteriormente al siglo IV antes de Cristo. Es decir, cuando los judíos leían la Biblia en tiempos cercanos ya al Nuevo Testamento, a Jesús, empezaron a leerlo en lugar de Yahvé como Jehová. Yahvé y Jehová se parecen, ¿ven? Lo único que cambian son las vocales. Yahvé usa las vocales AE, Jehová usa las vocales E-O-A, Y-O-A. Entonces lo único que cambian son las vocales, porque el hebreo no tiene vocales, solo tiene consonantes. Así que la pronunciación era de memoria. Los que sabían leer, leían de memoria, sabían cómo se pronunciaba esa palabra al ver las consonantes, porque no tenían vocales. El hebreo no tiene vocales.
Es un idioma así sencillito. Por tanto, el usar Jehová, estar desvelando que se escribió el libro después de Cristo, no antes. La raza indígena norteamericana no tiene nada que ver con la raza judía. Es decir, los estudios antropológicos, por ejemplo, de los pieles rojas, revelan que los pieles rojas no tienen nada de judíos, sino que la raza indígena norteamericana procede de la misma América, o también tiene raíces de China, aunque también dicen eso de la raza venezolana, ¿no? Que puede ser que tuviese alguna raíz de asiática, ¿no? Pero no asiática, pero no de Tierra Santa, porque es muy distinta la raza judía de la raza china, de la coreana, de la japonesa, de la india. Todo a eso son razas, algunas parecidas, como los coreanos, japoneses y chinos, que se parecen, y otras distintas, como los indios. Los indios no se parecen a los japoneses ni a los chinos, y los judíos tampoco se parecen ni a los indios ni a los chinos o japoneses. Ajá. Dicen, eso son cosas que no se saben, que yo sepa, no hay certeza de si los vikingos llegaron a América, pero algunos historiadores lo afirman, que los vikingos llegaron a América. Los vikingos son rubios, porque proceden de los países escandinavos, que son blancos y catires. No hay ningún vestigio histórico de lo narrado en el Libro del Mormón, ni de cristianismo anterior a la colonización. Es decir, si del siglo I al siglo IV hubo una civilización cristiana, ¿dónde están los restos? ¿Dónde están las imágenes de Jesús que ellos hacían? ¿Dónde están los libros que ellos escribían? ¿Dónde están los templos donde ellos oraban? ¿Dónde están los cálices donde ellos celebraban la Eucaristía? O sea que 400 años de historia del cristianismo, ¿dónde están? ¿Acaso no conservamos nosotros todos los restos o muchos restos de la cultura cristiana del siglo I, del siglo II, incluso los escritos de los padres de la Iglesia? Conservamos miles de páginas escritas de los cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV. ¿Sí? De las catacumbas, las tumbas de los mártires. Es decir, la Iglesia católica y el cristianismo europeo conserva, infinidad de pruebas históricas. Sin embargo, no hay ninguna prueba de un cristianismo norteamericano que duró 400 años. No hay ninguna prueba. Lo cual es, bastante asombroso que personas cultas puedan creer en la veracidad de un libro que no tiene, que incluso en lugares que describe, no se sabe dónde estaban. Mientras que el Evangelio, saben que el Evangelio, tenemos 2000 años estudiando el Evangelio, y los expertos han estudiado cada lugar. Uno va a Tierra Santa y dice, aquí es donde Jesús predicó el Sermón del Monte, aquí es donde se transfiguró, aquí es donde nació, aquí es donde murió, aquí fue juzgado, aquí lo latigaron, aquí se conoce cada lugar donde estuvo Jesús. Y sin embargo, del Libro del Mormón no encaja nada. Pero si ustedes se han asombrado ya de lo que hemos dicho de los mormones, ahora se van a asombrar más todavía cuando empecemos a ver las enseñanzas. Politeísmo. Existen varios dioses, no son monoteístas. Ellos dicen que hay varios dioses supremos, porque este universo en el que vivimos no es el único, hay otros universos. Entonces en este universo hay un Dios supremo que es Elohim, del que depende otro Dios inferior que es Jehová, y que Jehová se casó con una diosa, hay una diosa, y que de la diosa salieron los hombres, los ángeles, el diablo, todo. Todos somos hijos de Dios, pero ese Dios nos tuvo de otra diosa. Es un verdadero politeísmo. Creación. El hombre existía antes de ser creado en un mundo espiritual. Eso es una idea platónica del filósofo griego Platón. Incluso es curioso porque ellos acusan al cristianismo antiguo de haberse inficionado, de haberse contagiado de las ideas filosóficas platónicas, pero ellos mismos tienen ideas platónicas. Es decir, nosotros no nos creó Dios en el momento de que fuimos engendrados, sino que ya existíamos en el cielo. Lo que Dios nos creó es el cuerpo,
y bajamos del cielo y nos unimos al cuerpo. Eso es una idea filosófica antigua. Es más, ellos no dicen que Dios creó la materia, sino que la materia es eterna. La materia existe siempre. Lo que hace Dios es organizarla como Él quiere. Poner las montañas, los mares, las estrellas, organizar las estrellas, mover las cosas, pero la materia existe siempre. Es más, dicen que Dios es corpóreo, que Dios tiene cuerpo. El Padre es corpóreo y se une carnalmente a María para dar a luz a Cristo. Dios se acostó con la Virgen María para dar a luz a Jesús. El Espíritu Santo es espiritual, pero es distinto del Espíritu de Dios. No es lo mismo el Espíritu de Dios que el Espíritu Santo. Así que el Padre tiene cuerpo, el Hijo tiene cuerpo, el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Bueno, Jesucristo es Dios de este mundo, pero no de los demás mundos. Bueno, es normal, dice, es que los mormones son cristianos porque aceptan que Jesucristo es Dios, pero como hay tantos dioses, que Jesucristo sea ya, no tiene ningún mérito, ¿no? Que si hay tantos dioses, uno más, parece que no se puede considerar cristiano en ninguna manera, simplemente porque digan que Jesucristo es Dios, porque no conciben la divinidad como nosotros, ni la Trinidad como nosotros, por tanto, no tienen nada de cristianos. Todos somos hijos de Dios, Jesús, el diablo, los hombres, los ángeles, todos formamos parte de la misma familia. De hecho, nosotros existíamos con los ángeles antes de nacer en el mundo. Así ellos estarán de acuerdo con la era, con la reencarnación y todo eso, deben sentirse cercanos. ¿Qué dicen de la Iglesia? Bueno, que la única Iglesia verdadera es la que Jesucristo fundó en Norteamérica y que José Smith pudo recuperar por revelación divina. Es la única Iglesia cristiana verdadera, la de los Estados Unidos de América, o la que fundó Dios en América en el siglo I. Todas las demás iglesias cristianas se corrompieron por la persecución romana, la influencia de las filosofías del momento, por el Imperio Romano se apodera del cristianismo por medio del emperador Constantino y entonces introduce ya el lujo, la ostentación, el poder y entonces corrompen todas las costumbres, se distorsiona la fe y así permanece la iglesia desaparecida desde Constantino hasta nuestros días. Lo mismo las iglesias protestantes nacen de un modo desordenado, enseñan errores, se apartan de Jesucristo. Escatología, saben que la escatología es la parte de la teología que habla de la vida eterna, doctrina escatológica. Los que mueren, si han sido buenos, experimentan un gozo por el bien hecho, sobre todo si han sido mormones y han predicado el Evangelio, etcétera. Los malos experimentan un dolor en su corazón, un remordimiento de sus pecados, y eso es el infierno. Sin embargo, a pesar de experimentar ese infierno como remordimiento, Dios les da otra oportunidad en la otra vida. De modo que se les anuncia el Evangelio predicado en América, el Evangelio de América, y se les pide que lo acepten. De tal manera que si lo aceptan en la otra vida y se arrepienten de sus pecados, pueden ser purificados y salvados. Creen también que al final de los tiempos, que ellos esperaban inmediatamente, enseguida que llegara, como muchas sectas, al final de los tiempos resucitarán los justos y vivirán a Nueva Sion, que naturalmente estará en América, y vivirán durante 1000 años, esos justos. Pasados los 1000 años, esto de los 1000 años es una doctrina que se llama el milenarismo, que es propia de algunas sectas, tanto antiguas como modernas. El milenarismo es la doctrina de los 1000 años. De alguna manera ellos interpretan algunos textos bíblicos como que durante 1000 años va a haber del Apocalipsis y de alguna otra parte que de Daniel, que cuenta los días y tal y lo otro. Entonces hablan de los 1000 años de felicidad que el Señor va a traer a la humanidad. Y en este caso los justos sé que disfrutarán estos 1000 años, pero después resucitarán los injustos y serán de alguna manera salvados y serán atribuidos en 3 grados. Los que hayan sido mormones y hayan servido a Dios con fidelidad estarán en el reino celestial y serán convertidos en dioses. De hecho, Moroni es hijo de Mormón, pero es Dios, es un Dios.
se le aparece a él como un dios, ¿no? Ha sido endiosado por ser el escritor del libro del Mormón. Entonces todos eran dioses en ese reino celestial. Los imperfectos o los más pecadores estarán en estado intermedio, es el estado terrenal, como si viviesen en la Tierra o en la Luna o en otro planeta, pero en cierta felicidad. Y los de menos rango estarán en lo que ellos llaman el reino celestial, que viene de telos, de las estrellas, ¿no? Las estrellas, como en un reino donde habrá cierta felicidad, pero una felicidad inferior. Así que nadie se va a condenar. Todos estarán o en el reino celestial, o en el reino terrenal, o en el reino celestial. Lo que pasa es que hay que aspirar al celestial, porque solo los que estén en el reino celestial disfrutarán, por ejemplo, del matrimonio eterno, por el cual los que se casan en la secta de los mormones estarán unidos a sus esposos, a sus esposas, eternamente. Qué rollo, ¿no? Ajá. Sí, se supone que sí. Ajá. Ajá. El hombre se casa para toda la vida. Si se murió la mujer, se puede volver a casar para toda la vida con otra. Cuando todos nos muramos, el hombre será el encargado de levantarla de las tumbas, de resucitarla. Pero si la mujer se casó con un hombre, ella no se puede volver a casar eternamente con otro hombre. Ella permanece unida con el primer hombre que se casó. Eternamente. Amor eterno. Bien, culto y costumbres. Sí, ellos también le daban la razón, o no, les dan la razón a ellos, Nino Bravo, cuando dice, cuando Dios hizo el Edén, eso era América. Dice que América era, cuando Dios hizo el Edén, eso era América. Culto y costumbres. No era católico. Nino Bravo era católico, español al fin. Tienen un culto público. El culto público es el bautismo por inmersión, es decir, quiere decir que eso lo hacen abiertamente. El bautizo por inmersión. La cena con pan y agua. ¿Por qué piensan ustedes que hacen la cena eucarística con pan y agua? Ajá, pues el sacerdocio de Melquisedec, ¿por qué más? No. ¿Por qué? Porque el alcohol está prohibido. Como el alcohol está prohibido, pues como con agua. Porque el agua aclara la vista. ¿Ve? No causa males. El sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. Hay dos sacerdocios. El de Aarón es inferior y los sacerdotes que reciben ese sacerdocio, que son muchos varones, lo pueden recibir, o todos prácticamente reciben ese sacerdocio. Y bueno, con eso pues pueden imponer la mano a los enfermos y ciertas bendiciones, ¿no? También hay diáconos, ¿no? El diácono supongo que también tendrá alguna función de servicio. Y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior y ellos ya pueden ordenar a otros sacerdotes y tienen unas funciones más elevadas, ser obispos o ser elegidos como profeta, que es el papa de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver la jerarquía. Costumbres. ¿Cómo? Elder es el que ha recibido el sacerdocio de Melquisedec. Por tanto es... ¿Cómo? Sí, pero algunos de los que predican no son elder, no todos son elder. No, algunos sí y otros no. La poligamia se practicó durante bastante tiempo, fíjense, de 1830 aproximadamente hasta 1908. Es decir, se practicó 78 años la poligamia entre los mormones, aunque eso ellos nunca lo dicen. Ellos nunca te van a decir que fueron polígamos durante 70 años, o casi 80. Sin embargo, la presión de las autoridades civiles, que les decía, el que sea polígamo no puede votar, el que sea polígamo no puede tener un cargo público, el que sea polígamo no será aceptado para este trabajo. Es decir, las pegas que le ponían las leyes civiles norteamericanas, que naturalmente eran cristianas,
porque en Norteamérica, pues, aunque no sea católica, en su mayoría, pues tenía esa mentalidad cristiana del matrimonio único, etcétera, pues no podían aceptar esa poligamia. Todo el mundo lo reconocía, y más en épocas anteriores que no eran tan libertinas como la actual, lo reconocían como un grave desorden moral, ¿no? Eso de que un hombre tuviese malas mujeres, pues incluso hoy en día se sigue viendo mal. El que tiene varias mujeres se lo dice al amigo, pero no lo suele decir en público, que tiene varias mujeres. Se lo dice al pana, diga, yo tengo varias mujeres. Pero al otro, a su mujer no se lo dice. Bien. El pago del diezmo, los 2 años de servicio evangelizador para los varones, obligatorio. 2 años de servicio evangelizador. Es sustitutorio en el estado de Utah del servicio militar. Es decir, prácticamente el 100% o el 90% de los habitantes del estado de Utah de Estados Unidos, en lugar de hacer el servicio militar, van a predicar a otras naciones el evangelio de América. Ajá. De 19 a 25. Bueno, donde yo leí ponía 19 a 21, bueno, de 19 a 25, ¿ok? Sí, ya, ahora sí. Porque como son norteamericanos, porque en el estado de Utah no hay muchos negros quizá, o no sé. Porque realmente no les gusta mucho, yo creo, pero lo aceptan. ¿Sabes los correos todos? Sí. Casi todos son venezolanos, dice aquí José Rafael. Ajá. Bueno, prohibido el alcohol, el tabaco de cigarrillo, ¿no? Las drogas, el café, los anticonceptivos. Es decir, ellos intentaron al máximo la moralidad, y eso es lo que le da adeptos. El hecho de que ellos se presentan muy formales, muy cultos, muy educados, muy bien preparados, políglotas, no fuman, no beben, tienen una sola mujer ahora, ¿no? Entonces se presentan con una elevación moral muy grande, ¿no? Entonces, por eso se les dice, admiten el divorcio solo en casos extremos, quizás es la única fallita ahí que tienen ahí en lo moral, por lo menos en general, y por eso les dice que es como una iglesia con la cara lavada. Fue al principio muy desordenada y después se lavaron la cara para aparecer como unas personas muy honestas, muy honradas, muy morales, que yo no dudo que lo sean, yo no digo que no lo sean. No sé si lo viven o no lo viven, pero eso es lo que ellos enseñan, que no se puede fumar, que no se puede tomar, que no se puede... ¿Ve? ¿Saben que todas las sectas, por ejemplo, los evangélicos más radicales, tienen mucha gente porque el corazón humano pide honradez, honestidad, busca la verdad, busca el bien? Entonces cuando le dicen, usted se tiene que portar bien, así, yo quiero portarme bien, véngase con nosotros, que nosotros le vamos a enseñar a portarse bien. ¿No? Porque la gente también quiere lo bueno, ¿no? ¿Cómo es la jerarquía? La organización de ellos. En lo más alto está el profeta, elegido entre los que tienen el sacerdocio de Melquisedec. Asisten al profeta un consejo de 2 personas. Digamos que es una tríada, los de más poder. Pero son asistidos también por los que llaman los 12 apóstoles, sucesores de los apóstoles. No son sucesores porque no hay ninguna conexión, pero para ellos está tomado del Evangelio, ¿no? Los 12 apóstoles. Y después en las comunidades están los obispos que rigen comunidades grandes, ya nos vas a aclarar. O los presidentes de rama, cuando las comunidades son más pequeñas, los llaman presidente de una rama, de esta rama, ¿tá? Pero cuando son grandes ya le ponen un obispo para que los dirija. Y luego los sacerdotes, los elders y los diáconos. Ajá. Está el profeta, los 2 consejeros, los 12 apóstoles, y después vienen los 70. Ajá. Que aparecen en la Biblia, que ellos dicen que están el consejo de los 70, sí, me lo dejé, están ahí entre los 12 y los consejeros, y antes de los obispos está el consejo de los 70. Bueno, eso hay que añadirlo ahí. La próxima lo añado. Está tomado de los 70 ancianos que buscó Moisés para que lo aconsejaran, todo eso. La revelación no está cerrada. Si el profeta que está rigiendo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días recibe alguna nueva revelación, es aceptada como venida de Dios directamente. Es importante aquí, por si acaso luego se me olvida, destacar que en la Iglesia Católica, a pesar de que el Papa tenga tanta autoridad, que incluso en algunas doctrinas lo consideremos infalible,
El Papa no inventa doctrinas, el Papa interpreta la Biblia. El Papa no puede cambiar la Biblia ni puede cambiar ningún dogma de la fe católica, porque lo único que hace es interpretarlo auténticamente. Sí, más o menos. Digamos que es el sucesor de José Smith y el que tiene como ese privilegio de la revelación de Dios, ¿no? De que Dios le revele las cosas. Pero es importante que entendamos eso, porque el Papa católico no es alguien que tiene tanta autoridad que él decide la fe, él no decide la fe, el Papa es custodio de la fe, defensor de la fe. La fe de la Iglesia, lo más asombroso en la historia de la Iglesia es la historia del dogma. Ver cómo no cambia, sino que va progresando, va enriqueciéndose, pero sin cambiar nada esencial de la doctrina. No cambia ningún sacramento, no cambia ningún mandamiento, no cambia nada del credo. Fíjense que el credo que rezamos en la misa fue compuesto en el siglo III. En el siglo IV, el completo en el siglo IV, el concilio constantinopolitano, segundo credo. Entonces, es un credo que tiene 2600 años y no ha cambiado. Seguimos diciendo como los primeros cristianos lo decían. No sé si se conserva el sombrero de José Smith, no lo sé. Bien, eso en cuanto a los mormones. Entonces, ¿qué tiempo tenemos? Ok, tenemos un poquito de tiempo para hacer alguna pregunta sobre esta iglesia. No sé si se la podré responder, porque... Ajá, ¿qué? Ajá. ¿Cómo? Por revelación de Dios, simplemente. Dios le revela que él es el que tenía 15 años, y Dios le revela que Él va a restaurar el cristianismo primitivo, que ha sido revelado en América. Más nada. Sí, porque ellos dicen que tú ores y le preguntes a Dios. Ajá, sí, exactamente. Ellos te dicen, bueno, mira, Dios te va a decir cuál es la verdad. Tú entras en tu cuarto, cierras la puerta, oras y le pides a Dios que te diga la verdad. Y el Señor te va a decir que nosotros somos la iglesia verdadera, ¿no? Porque, bueno, ¿qué otro argumento pueden dar? No sé, supongo que es un signo del reino de los cielos, de que apuntamos. Ay, se me olvidó, ahí faltó algo del culto por explicar, ¿no? Ok, aquí falta algo que no hemos dicho que es importante. Ajá. Dice, fíjense, en el culto privado, que no fuimos a otra cosa, me salté el culto privado. Matrimonio sellado para los ya casados. Es decir, ellos están ya casados y entonces celebran el matrimonio sellado para que queden casados eternamente. Y celebran el bautismo por los muertos, para salvar a los familiares míos que han muerto y no han sido mormones. Yo los bautizo, aunque estén muertos, para que ellos sean salvados. Y si mis padres estaban casados y ellos ya murieron, para que ellos queden unidos en la eternidad, yo también hago el matrimonio por los muertos. En ese sentido, fíjense, ellos están realizando, a mí me lo contaron hace poquito, ellos van a una diócesis católica y le dicen, por favor, nosotros queremos que nos dejen sus libros de bautismo. Pues nosotros los vamos a escanear todos y les vamos a dar una copia a ustedes. ¿Ustedes se imaginan el trabajo? Escanear todos los libros de bautismo, año por año. Y lo hacen. De hecho, en Valencia lo hicieron. Monseñor Rosa no quería al principio, al final lo hizo. Les permitió y están escaneados todas las hojas de bautismo de los antiguos, ¿no? De los actuales no, pero los antiguos. Sí. No se los dieron. Ellos estuvieron en la curia años,
Durante 2 años iban todos los días, trabajaban 10 horas con unos aparatos especiales de escáner y escaneaban todos los libros y se llevaron su copia y dejaron a la arquidiócesis su copia. De modo que Lucy, la secretaria, puede buscar cualquier año y se le sale en pantalla la imagen de fotocopiada de los libros muy antiguos, así viejitos, se lee perfectamente, un escaneado perfecto, la tecnología punta, todo. Y eso lo han hecho por todo el mundo. ¿Para qué? Para ¿cómo se llamaban mis abuelos? Y que casara a mis abuelos muertos para que se quede el matrimonio sellado para la eternidad, para que mis abuelos estén juntos en la eternidad. Es por inmersión en el bautismo, no sé. Ah, ok. Dice José Rafael que yo quiero que bautizar a mis abuelos muertos, y entonces me echan el agua a mí, pero pronuncian el nombre de mi abuelo y de mi abuela. Por eso quieren tener los registros. Entonces, mira, yo quiero bautizar a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. A ver, una cosa como sumamente extraña, ¿no? Bien, vamos a pasar a lo otro para que no se nos vaya el tiempo. Sí. ¿Cómo? Pero si es pronto y esto es corto. Es corto. ¿Quieren o no quieren? Sí. Paro de sufrir. Bien. Son las 8:15, no es tan tarde. Esto no va a ser tan... Esto lo preparé muy deprisa, entonces está como muy regular, ¿no? Para de sufrir. Simplemente vamos a ver el origen, cómo actúan, y vamos a hacer unas reflexiones al respecto. Pero no es tan largo como los mormones, puesto que es algo que nació hace 30 años. Es una cosa... 30 años exacto, porque nació en 1977. 30 años exactos. Acaban de celebrar por todo lo alto sus 30 años. No sé cómo lo habrán celebrado. Pare de sufrir. No, aquí tienen pocos años. Ahí tienen una inmensa templo de ellos, que es como un teatro, porque ven, hasta tiene sus palcos a los lados, como 2 niveles, un coro arriba, una multitud inmensa, y el predicador. Salas de cine y teatro, lo más grande que consiguen. No les falta dinero, tienen mucho dinero, muchísimo. Oración fuerte del Espíritu Santo. Ese es el nombre que tienen aquí en Venezuela, pero el nombre más universal de ellos es Iglesia Universal del Reino de Dios. Ese es el nombre más común de ellos. ¿Qué puse ahí? Al Espíritu Santo. Bueno, lo siento. Historia. Iglesia Universal del Reino de Dios, agrupación religiosa fundada en 1977 en Brasil por Edir Macedo Becerro. En algunos países de habla hispana la organización ha cambiado de nombre. Oración fuerte al Espíritu Santo, sí. Comunidad Cristiana del Espíritu Santo o Arca Universal. Algún otro nombre también. Esos son los nombres más utilizados. 1975, él se reúne con un compañero, con Romildo Soares, también brasileño, y hace un salón de fe, una pequeña iglesia pentecostal. Él hace una pequeña iglesia pentecostal, pero se pelean. Edir Macedo Romildo Soares se va por un lado y Macedo por el otro. Y él funda, entonces, Soares funda la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios y él funda la Iglesia Universal del Reino de Dios. Con la fecha de fundación 27 de julio del 77, ya ha cumplido los 30 años. Pero cuando los evangélicos ven su forma de actuar, enseguida dicen ustedes, no son evangélicos. Tienen predicación parecida, tienen algunos modos parecidos a los nuestros, pero nosotros no andamos dando aceiticos y rositas y agua del Jordán y no sé qué cosa. Y entonces ellos enseguida, los evangélicos, ven que ahí huele feo, que eso huele feo. Entonces algunas iglesias latinoamericanas, en donde están constituidos, está la oración fuerte al Espíritu Santo o la Iglesia Universal del Reino de Dios, los han excluido. En España también los excluyeron. Ustedes no son evangélicos.
Así que para que veamos que ni siquiera los evangélicos lo reconocen como secta, como iglesia evangélica. Ellos se presentan como iglesia evangélica, es más, se presentan como iglesia pentecostal, como iglesia del Espíritu Santo, como iglesia llena de carismas, de curación, de sanación, todo eso. Sin embargo, no son reconocidos por las iglesias evangélicas. ¿Sí? Pues no sé, eso no lo he leído, pero sí lo he oído. He oído que no hay problema. Bueno, simplemente estos son los puntos evangélicos: la fe en Jesucristo, la Trinidad, la resurrección de Jesucristo, un Jesucristo vivo que salva, que sana, tal. Vamos rápido, lo que pasa es que no me dio tiempo a hacerlo porque está muy largo y muy chiquito, pero lo que hice es copiar y pegar porque no me dio tiempo a hacer la síntesis realmente. Eso lo tengo que hacer de nuevo. Las doctrinas centrales se basan en esto. En la lucha contra los demonios, el demonio del que procede todo mal. Entonces ellos hacen expulsión de demonios. Eso es parecido a las iglesias pentecostales más fundamentalistas, que hacen mucho eso. La llamada teología de la prosperidad está basada en algunos pasajes bíblicos que dicen que el justo gozará de muchos bienes, que nunca se ha visto un justo mendigando el pan, que Dios va a bendecir al que obra el bien. Naturalmente tiene su verdad, que es que Dios bendice al que obra el bien. Pero Dios no me asegura que todo me va a ir bien. De hecho, el libro de Job es una prueba, ¿no? Job tiene esa mentalidad de la teología de la prosperidad. Job dice: ¿por qué me pasa todo lo que me pasa si yo me he portado bien? No es al que se porta mal, al que le va mal. Los amigos de Job llegan y le dicen: si te ha pasado eso es porque te has portado mal. Y Job dice: no, yo soy justo. Yo no miraba una doncella, pasaba una muchachita, yo ni le ponía los ojos. Yo, mi única esposa. Yo al pobre siempre le daba. Atendía a mis hijos. Yo no he hecho nada malo. Yo no. Y entonces, no, tú tienes que ser pecador, porque el pecador es el que se enferma, el pecador es el que pierde la plata, el pecador es el que le va mal, ¿eh? Entonces, esa mentalidad que está reflejada de alguna manera en el Antiguo Testamento y que el mismo Nuevo Testamento matiza y aclara, por ejemplo, en el libro de Job, diciéndole: aunque seas justo, puedes sufrir. Dios, y tú no le tienes que pedir cuenta a Dios y decirle que es injusto porque sufres a pesar de que eres bueno. Por tanto, los buenos también pueden sufrir. Y hablan mucho de la colaboración económica. Según el profeta Malaquías, los diezmos. Es decir, la doctrina muy subrayada por ellos siempre en el culto es: tú dale a Dios, que Dios te lo multiplica. Entonces, ¿para qué le vas a dar a Dios 1000? Si le das a Dios 1000, te va a dar 10.000. Pero si le das 1.000.000, te va a dar 100 millones. Entonces, ¿para qué le vas a dar a Dios solo 1000? Dale todo, para que Dios te dé todo. Y entonces, vende esto, haz lo otro. Yo sé que hay personas que han vendido la nevera, que han vendido porque, cónchale, usted tiene que dar más a Dios, porque si no le da más, Dios no le va a dar más, es imposible. Dele más a Dios para que Dios le dé más, pero material. Sí, yo conozco, sí, a mí me han dicho personas que han vendido la nevera, que han vendido la cocina, no sé, cualquier cosa, porque tenían que darle más a Dios. Entonces ellos utilizan esos signos, en eso que imitan un poquito a los sacramentos católicos. Fíjense que ellos están en Latinoamérica, que es grandemente católica en mentalidad, en costumbres, o sea, me refiero en la cultura, está muy marcada por el catolicismo de 500 años. Entonces, al latinoamericano le suena mucho eso del agua bendita, de la comunión, que es el pan, del bautismo con agua, de bendecir las imágenes, de llevar una cruz bendita, un escapulario, todo eso, pues es algo que ha transmitido la fe católica, la bendición de Dios sobre los objetos, sobre los animales, sobre los carros, ¿ve? Entonces ellos empiezan a dar esos objetos bendecidos a los que le dan una promesa milagrosa: este agua lo va a sanar,
esto, si usted tiene esto, se le van a ir los problemas familiares, usted va a conseguir trabajo, usted va a recuperar lo que ha perdido, usted va a sanar sus enfermedades. El agua bendita del río Jordán, la rosa milagrosa, la sal bendecida por el Espíritu Santo, el jabón de la descarga, el aceite de Israel. No sé a qué se refiere eso. El pan bendecido para curar enfermedades, la Santa Cena para entrar en comunión con Dios, etcétera, ¿no? Todo eso sale en los programas de televisión de ellos. Ajá. Denuncias. Sí. Bueno, sí. Las renuncias, siempre. Denuncias. Bueno, algunas cosas que he leído por ahí en algunas páginas de internet, porque muchos de sus expastores se quejan de que no les pagaron bien, de que no les pagaron seguro social, de que les deben no sé cuántas cosas, porque naturalmente es una empresa con muchísimos trabajadores que no han cumplido con ellos. Pero también se habla de un gran derroche de dinero, la mayor empresa multinacional de Brasil, la mayor, por encima de las empresas de carros, de las empresas de alimentos, de las empresas, la mayor. Es la mayor empresa del Brasil, con mucha diferencia en sus ingresos. Será cuestión de, no paga impuestos porque es una iglesia, no declara nada, todos son ganancias. Entonces, ellos invierten en alquilar salones, en acondicionarlos, y lo otro es un poquito de aceite, un poquito de agua, unas rosas, y no hay más gasto. No hay más gasto. Todo lo demás son ingresos libres de impuestos. Parece ser que les han acusado en algunos países de lavado de dinero, porque hay empresas satélites creadas alrededor de la iglesia que realmente no hacen nada. Las empresas lo único que hacen es lavar el dinero que les llega por esos lados, y les han acusado y entonces él dice: yo no tengo que declarar nada porque soy una iglesia. Entonces el fisco les está intentando averiguar que ellos no merecen llevar ese título de iglesia, puesto que funcionan con un estilo totalmente empresarial, mercantilístico, ¿no? Hay un interés económico demasiado grande. Se denuncian promesas incumplidas, gente arruinada, gente que lo vendió todo esperando que Dios lo llenara, y al final Dios no lo llenó, sino que lo llenó al sacarlo de la iglesia, de esa iglesia, ¿no? Así como Dios lo llenó y lo premió, desengañándolo de la mentira. Algunas de sus máximas: si quieres salir de la miseria, si quieres tener un empleo, si quieres sanarte de una enfermedad, debes aportar tu diezmo. Dios dijo: traed los diezmos. Cuando usted da su diezmo, Dios abre las ventanas del cielo y derrama sus bendiciones. El diezmo no es solo del sueldo, también de su jubilación o de su pensión. Si no aportas tu diezmo, el dinero va desapareciendo porque el demonio devorador ha entrado. Saquen todas las monedas que ustedes tienen. Yo no quiero sacar 10 centavos, eso no existe. Quiero todas las monedas, porque ella representa una miseria. Cuando usted saca todas sus monedas, todas las que tenga en el bolsillo, los billetes no, pero todas las monedas, entonces usted está botando la miseria. Entonces usted tiene... El que le guste cargar muchas monedas... En lugar de todas, ¿no? Bueno, claro, pues no colaborar completamente. Bueno, terminamos. Extensión geográfica y económica. Si es fuerte. Hoy la Iglesia Universal, 6 millones de fieles, 1.000 millones de ingresos anuales que produce libre de impuestos. La verdad que no sé si es 1.000 millones de qué, porque no me acuerdo si lo decía. 3.000 templos distribuidos en Brasil y en 46 países. Debe ser 1.000 millones de reales brasileños, o ¿cómo se llama eso? No sé si es dólares. Yo creo que es de la moneda brasilera. La Iglesia Universal cuenta en todos sus templos, más de 2.000 solo en Brasil, 5 cultos por día, donde todos dan su diezmo.
forma piramidal el desempeño, grupos selectos de obispos, los obispos